Hola, ¿cómo están? Hoy estamos celebrando la fiesta de Shavuot, la Moed de Elohim. Hoy vamos a hablar sobre Shavuot, su significado y vamos a desmenuzarlo, por decir así, en un estudio para que lleguemos a una comprensión del por qué y el para qué. Shavuot es la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés. Y Shavuot no es solamente una fiesta judía, es una Moed de Jehová, una cita señalada por el Creador. La palabra Moed significa tiempo señalado, encuentro establecido y también significa cita divina. Shavuot nos enseña que Jehová no solamente libera a su pueblo, como en Pesaj, sino que también lo lleva a un pacto, a una entrega de la Torá y a una vida guiada por su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad. Shavuot nos habla del Dios que saca de Egipto, de la casa de servidumbre, pero no nos deja sin dirección. Nos libera para enseñarnos a caminar en santidad, en pacto y en comunión con Él. La palabra Shavuot viene del hebreo y que significa, o su significado es semanas, como ya dijimos. Y su raíz está relacionada con la palabra Sheva, que significa 7. Por eso Shavuot está conectada con 7 semanas completas, contadas desde la ofrenda del Homer. También se relaciona con la idea de plenitud, ciclo completo y juramento. Porque en hebreo la palabra jurar también se conecta con la raíz de 7. Es como decir algo que queda confirmado, completado o establecido. Entonces, Shavuot significa semanas completas, un ciclo cumplido, una plenitud de tiempo, una cita de pacto, una cosecha presentada delante de Jehová. En Levítico capítulo 23, versículo 15 y versículo 16, dice que se debían contar 7 semanas completas hasta llegar al día 50. Por eso, Shavuot también se conoce como Pentecostés, como ya lo dijimos, que viene del griego, del idioma griego, Pentecosté, que significa 50. Desde Pesaj, Pascua, conocido también como Pascua, ¿sí? Hasta Shavuot hay un camino, ¿sí? Entonces, Pesaj representa la salida de Egipto, la redención por la sangre del Cordero. Pero Shavuot representa llegar al monte, recibir dirección, escuchar la voz de Jehová y entrar
en pacto. Esto nos enseña algo realmente profundo. Dios no nos libera para que vivamos sin rumbo. Nos libera para formarnos. Egipto representa a la esclavitud. El desierto representa el proceso. El monte Sinaí representa la revelación. Y Shavuot representa el pacto y la plenitud. La libertad sin Torah puede convertirse en desorden, pero la libertad con la instrucción de Jehová se convierte en vida. En Levítico 23, Shavuot aparece como una de las Moedín de Jehová. Moedín en plural, ¿sí? De Moed. Fiestas, señales, citas divinas. También se menciona en Éxodo capítulo 23, versículo 16, como la fiesta de la cosecha. Y en Deuteronomio capítulo 16, desde el versículo 9 al versículo 12, figura como una celebración de gratitud, alegría y armonía. Y Shavuot tenía relación con la cosecha del trigo y con las primicias. El pueblo presentaba delante de Jehová lo primero y lo mejor. Esto nos enseña que todo fruto verdadero viene de Él. Y no se trata solamente de traer pan o trigo, se trata de reconocer. Como en ese entonces los sabios dicen que al presentar y al reconocer, ¿sí?, la grandeza de Dios, ellos decían: Jehová, lo que tengo viene de ti, mi tierra, mi vida, mi sustento, mi familia y mi cosecha pertenecen a ti. En Shavuot se presentaban dos panes con levadura. Esto es muy profundo porque la levadura muchas veces representa la imperfección, el proceso humano, algo que todavía necesita ser tratado. Por eso los panes, ¿sí?, eran presentados delante de Jehová, ¿sí? Los panes eran presentados delante de Dios. Esto nos habla de un pueblo que, aun siendo imperfecto, es llamado a acercarse al Eterno para ser consagrado. Aunque la Torah no dice literalmente en Shavuot fue entregada la Torah, o sea, las escrituras no lo podemos encontrar, ¿sí?, que diga de esta manera. Pero la tradición de Israel conecta fuertemente esta fecha o esta fiesta, esta Moed, con la entrega de la Torah en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19 vemos que Israel llega al monte y Jehová le dice a Moisés: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí.
realmente hermoso. Dice Jehová. Realmente no dice solamente los saqué de Egipto, sino los traje a mí, los traje a mi cuidado. El propósito de la salida era la cercanía, y allí Jehová ofrece el pacto. Serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, Shavuot nos recuerda que la Torá no fue dada como una carga pesada, sino como Ketuvá. Ketuvá es el documento de pacto entre Jehová y su pueblo. No era religión vacía, era relación de alianza. En el Sinaí, la voz de Jehová descendió con fuego, nube, truenos y estremecimiento. La Torá fue dada en tablas de piedras. Pero los profetas anunciaron algo mayor. Jeremías, capítulo 31, desde el versículo 31 al 33, habla de un nuevo pacto, donde Jehová escribiría su Torá en el corazón. El profeta Ezequiel, en su libro, capítulo 36, versículo 26 y 27, nos dice: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y haré que anden en mis estatutos. Esto es clave. El Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, no viene para anular la Torá, sino para escribirla en el corazón y darnos poder para caminar en ella. Cuando llegamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No fue casualidad esto. Eran los días de Shavuot. Había judíos de muchas naciones en Jerusalén, porque era una cita, una moed de peregrinación. Y entonces ocurrió algo poderoso. Vienen estruendos del cielo, como viento recio, y aparecen lenguas como de fuego sobre ellos. Y esto nos recuerda al Sinaí. En Sinaí hubo fuego. En Hechos 2 hubo fuego también. En Sinaí hubo voz divina, y en Hechos 2 hubo lenguas proclamando las maravillas de Dios. En Sinaí se entregó la Torá en tablas. En Hechos 2, el Espíritu comenzó a escribir la Torá en corazones vivos. No es una ruptura entre Torá y Ruach, Espíritu. Es una continuidad profética.
El mismo Dios que habló en Sinaí ahora derrama su espíritu para formar un pueblo obediente desde adentro. El espíritu de santidad no es una emoción momentánea, no es solamente una experiencia espiritual. Es la presencia activa de Jehová obrando en su pueblo. El Espíritu convence, enseña, consuela, guía, fortalece y santifica. Yeshua, el Mesías, había dicho en Juan capítulo 14 y 16 que el Ruach enseñaría, recordaría sus palabras y guiaría a toda verdad. Entonces, en Shavuot se cumple una dimensión profunda. Vemos que el pueblo no solamente recibe mandamientos externos, sino ayuda interna para vivirlos. La letra de las escrituras sin el espíritu puede volverse seca. El espíritu sin obediencia puede volverse desorden. Pero la Torá y el espíritu divino, juntos producen vida, verdad y fruto. Y aquí vemos que Yeshua es el centro de Shavuot. Yeshua es el Cordero de Pesaj, pero también es quien nos lleva a la plenitud del pacto. Él no vino a abolir la Torá, sino a darle su sentido pleno. Por medio de Él recibimos redención, perdón, acceso al Padre y vida en el Ruach. En Hechos capítulo 2, Pedro anuncia a Yeshua resucitado y exaltado. El derramamiento del Espíritu es señal de que el Mesías vive y reina. Pero en Shavuot también nos enseña que el verdadero fruto nace de estar unidos a Yeshua. Podemos verlo de una manera actual, de cómo poner todo esto en práctica hoy, en nuestro presente. Entonces, Shavuot nos invita a preguntarnos: ¿salí de Egipto, pero sigo pensando como esclavo, como esclava? ¿Recibí libertad, pero rechazo la instrucción de Dios? Conozco la letra, conozco las escrituras, pero me falta vida interior. Hablo sobre el Espíritu, hablo sobre la palabra de Dios, pero no permito que el Espíritu de Dios ordene mi corazón. Por eso, esta moed, por decirlo así, esta cita con Dios, que es Shavuot, nos llama a unir tres cosas: a unir la redención, el pacto y el fruto. Y también nos recuerda que el fuego de Jehová no viene para ver un espectáculo, sino para purificación.
misión y testimonio. Viene para purificación, misión y testimonio. Recordemos eso. Esta Moed Shavuot, donde Jehová nos recuerda que no nos sacó de Egipto para dejarnos vacíos, sino para llenarnos de su palabra y de su espíritu. En Sinaí descendió con fuego para entregar su Torá. En Hechos 2 descendió con fuego para escribir esa Torá en corazones vivos. Por eso, pidamos al Abacadosh, al Padre Santo, que nos dé un corazón humilde, obediente y lleno de su espíritu, para caminar como discípulos de Yeshua el Mesías, dando fruto verdadero para el reino. Por eso necesitamos cada día más estudiar las Escrituras y ponerlas en práctica. Él no va a mirar para otro lado si vas con tu corazón y le pides con verdad. Cuando entregas tu corazón para recibir todo lo bueno, perfecto y justo que tiene para cada uno de nosotros, Él no va a mirar para un costado. Por eso mi deseo es que busques con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, que busques al verdadero y único Dios, y que su voluntad está en las Escrituras sagradas, en la Torá, en los profetas y en el llamado y conocido Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, el pacto renovado. Que pongas en práctica aquello que vayas entendiendo. Y aquí estamos, una vez más. Si te surge alguna duda, alguna pregunta, déjanos en los comentarios. Y vamos a tener una charla sobre este tema o sobre otros temas. Así que desde nuestro corazón te deseamos bendiciones, paz, que tu vida sea llena de shalom y que puedas desear cada día más hacer la voluntad de Jehová.